¿no? ¿Qué relación existe entre el proceso infeccioso, enfermedad y la respuesta inmune? Entonces, para eso hay que entender qué cosa es un proceso infeccioso, qué cosa es enfermedad, si es lo mismo enfermedad o infección. Infección es lo mismo, es decir, a veces hablamos, digamos, de manera normal, hablamos de decir no estamos enfermos, estamos infectados, o qué normalmente decimos, así, estamos enfermos. O sea, porque así decimos, no decimos estamos infectados, o estoy con un proceso infeccioso, o no vamos a morir. No. Bueno, los términos en el sentido, digamos, de la forma como lo hablamos, también hay que tener cuidado, no es lo mismo, ¿no? ¿Existe o no existe relación? ¿Existirá o no existirá relación entre el proceso infeccioso, enfermedad y respuesta inmune? Ahora, yo creo que vamos viendo algo antes de lo vamos, pero de todas maneras vamos. A ver, un agente patógeno en este caso estamos hablando de un agente biológico, un agente patógeno biológico, porque hay también agentes que causan daño y que no necesariamente sino son sustancias que pueden producir un daño. Por ejemplo, un veneno, la mordedura de una serpiente y un veneno. El veneno ya es digamos, es una sustancia, es una molécula que causa daño. ¿Me entiendes? Y otra cosa es que un agente patógeno biológico, que es un microorganismo, cuando ingresa, digamos, a través ya sea de procesos, a través de la inhalación, ingestión o cualquiera de otras vías por donde puede ingresar este agente patógeno, cuando ingresa ya hablamos que hay una infección. Cuando ingresa. Y si al ingresar causa sintomatología, o sea, provoca un cuadro clínico, es decir, signos y síntomas, ahí estamos hablando de una enfermedad infecciosa. Entonces, este agente patógeno que ha ingresado y causa una enfermedad infecciosa, hasta que aparezca la enfermedad del cuadro clínico, hablamos que hay un proceso infeccioso. Hay un proceso infeccioso y hay fases. Ojo, ¿ya? Ahora, en este proceso infeccioso, en la cual este agente patógeno, ojo, tiene mecanismos que van a generar este daño, y al final una enfermedad, estamos hablando de que este agente patógeno, para que provoque esto, digamos, los componentes del agente patógeno, los componentes o las sustancias que produce el agente patógeno durante este proceso infeccioso, es lo que va a causar daño. Y ahí estamos hablando de este agente patógeno, su parte patogénica. El agente patógeno, por lo tanto, tiene una parte patogénica, que es la que va a generar todo esto, pero también tiene una parte antigénica, o también conocido una parte inmunogénica. Miren, ¿qué cosa es esta parte inmunogénica antigénica?
que conforme el microorganismo va a ingresar, causar daño a través de este proceso infeccioso, hay mecanismos de defensa que son nuestras barreras, que son las que van a actuar contra este agente patógeno. ¿Entienden? O sea, son sus propias moléculas o es el propio microorganismo con las propias sustancias que ésta produce para que activen los mecanismos de defensa, es decir, barreras físicas y mecánicas, células y moléculas dentro de este proceso que obviamente ocurre dentro de un hospedero. Y esto es la parte antigénica, que son, repito, o sea, parte patogénica puede ser el mismo patógeno, la presencia de cápsula o sustancias que producen para producir este daño. Y esas mismas sustancias, esas mismas estructuras se ponen en contacto justamente con los mecanismos de defensa y empiezan a activarse esos mecanismos de defensa que nosotros conocemos como inmunidad. Mecanismos de inmunidad, por ejemplo, innatas, propias, naturales, mecanismos de inmunidad adquiridas, y eso se va adquiriendo en el tiempo, en las cuales participan células, moléculas inespecíficas, específicas. Realmente es un panorama sumamente importante dentro, y justamente todos estos principios, que lo que vamos a ir viendo, son los principios que han permitido entender o comprender justamente todo lo que ahora se conoce como, por ejemplo, las pruebas de inmunodiagnósticas, por ejemplo, la inmunoterapia. Entonces, si no conocemos esto, que es lo básico, pues no podemos entender justamente las partes aplicativas o las partes de producción. ¿Puedes ingresar un poco de palabras? Bien, entonces, ¿ok? Entonces, para poder un poco entendernos, ahora, cuando hablamos de la parte antigénico-inmunogénica, nos estamos refiriendo justamente a lo que nosotros conocemos como antígenos. Y un antígeno puede ser cualquier sustancia o molécula o microorganismo que va a desencadenar, repito, la respuesta inmune o activa los mecanismos de defensa. Y un antígeno, digo, tiene tres características importantes. Tres características. Primero, ¿para qué? O sea, tres características que va a permitir que los mecanismos de defensa se activen. Uno es ser extraño. Porque nosotros también tenemos moléculas, tenemos células y moléculas, y también somos muy complejos. ¿No es cierto? Sin embargo, hay obviamente lo que nosotros conocemos como inmunopatología. O sea, quiere decir que el sistema inmune también falla. También falla. ¿No? Entonces, primero, estamos hablando, un agente patógeno, un antígeno. ¿Qué cosa es un antígeno?
Entonces, primero es extraño. O sea, mientras más extraño sea un agente o un microorganismo, va a haber una mayor respuesta inmunológica. Lo otro es complejo, que sea complejo, desde el punto de vista molecular. Si hablamos de moléculas, por ejemplo, ustedes saben que existen los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Entonces, normalmente una molécula compleja desde el punto de vista molecular, si es rica más en proteínas que en las otras moléculas, digamos, permite la activación de los mecanismos de defensa más efectivamente. Proteínas, glucoproteínas, por ejemplo. Los lípidos no son antigénicos. ¿De acuerdo? Y el otro es, obviamente, que tenga alto peso molecular. Hay moléculas que son pequeñas, no tienen alto peso molecular, a esa y no estimulan los mecanismos de defensa, pero sí esas moléculas son importantes porque de repente son moléculas que son específicas, pero no, cuando están en contacto con el organismo, los mecanismos de defensa no se activan porque no cumple esta condición de tener alto peso molecular y ser complejas. A esas moléculas que tienen esta característica se le conoce como aptenos. Los aptenos, que son moléculas de bajo peso molecular que no estimulan los mecanismos de defensa. Pero estas moléculas nosotros lo podemos, digamos, agregar o adicionar otras moléculas que hacen que el peso molecular se eleve. Y ahí sí, más otras moléculas, principalmente proteínas, que aumenta el peso molecular, y ahí sí los mecanismos de defensa se activan y se generan justamente lo que nosotros tenemos, que son anticuerpos contra ellos. ¿Ya? Ahora, para terminar con esta parte, si un antígeno o una molécula o un microorganismo, repito, un microorganismo es muy complejo. Si hablamos de una bacteria, tiene partes. Si hablamos de un hongo, que es una célula eucariótica, tiene partes. Si hablamos, imagínense, de un parásito, que es un gusano, entonces eso vendría a ser para nosotros un mosaico antigénico. ¿Me dejo entender? O sea, si hablamos de una toxina, hablamos de una célula procarionte, una célula eucarionte, imagínense un organismo macroscópico que está dentro de nosotros. Eso es mucho más complejo, mucha más cantidad de antígenos tiene. ¿Me entienden, no? O sea, entonces, cuando una molécula ingresa, si activa los mecanismos de defensa, son denominados inmunogénicos. Son inmunógenos, porque desencadenan o estimulan los mecanismos de defensa. Es decir, entonces, todo inmunógeno es un antígeno, pero no todo antígeno es un inmunógeno. ¿Se entiende? O sea, todo un inmunógeno es un antígeno que obviamente estimula los mecanismos de defensa, pero no todo antígeno es un inmunógeno. ¿Ya? No sé, y alguna pregunta acá en este caso. Entonces he querido solamente dar un panorama para ver que todo agente patógeno tiene una parte patogénica en la que va a causar daño a través de un proceso infeccioso, y además tiene una parte antigénica que va a desencadenar o a estimular los mecanismos de defensa. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ya vemos la relación. La relación entonces entre el proceso infeccioso, enfermedad y respuesta inmune.
Ya más o menos para aquí, ¿ok? Muy bien. Entonces, en general, más o menos este es el panorama de lo que estábamos viendo. Una infección, es una invasión simplemente. Cuando ingresa un agente patógeno, no siempre produce una enfermedad. Para que esto produzca, hay mecanismos, ¿no? Va a depender de qué, del grado de patogenicidad o virulencia, de la susceptibilidad del huésped, de los factores medioambientales, porque el medio ambiente también juega un papel muy importante, y además la microbiota que existe normalmente de manera natural en todo hospedero. Es muy importante eso. Ahora, la enfermedad es una infección que produce daños, y hablamos de una enfermedad infecciosa. ¿Qué mecanismos contribuyen? ¿Y qué es lo que al final genera a través de un proceso infeccioso? Primero, tiene que haber una invasión y destrucción de tejidos. ¿Cómo ingresan? ¿Cómo destruyen los patógenos cuando ingresan dentro de nosotros? A través de enzimas. Producen enzimas que permiten invadir. Hay infecciones que son locales, hay infecciones que son sistémicas. Si son sistémicas o invasivas, el microorganismo tiene la capacidad, dos cosas, la capacidad de producir enzimas y toxinas y además la capacidad de evadir los mecanismos de defensa. Tienen mecanismos que permiten invadir. Luego las toxinas y obviamente el escape de la respuesta inmunitaria. Esto ya es claro que no es lo mismo, no es sinónimo, ¿verdad? Es diferente. Y bueno, ahí tienen ustedes lo que son los agentes patógenos. Desde virus, incluso hasta algas que no son patógenas, pero también son agentes, podrían ser agentes extraños, por eso existen formas de cómo producir con esta molécula anticuerpos. Bueno, tenemos las bacterias, tenemos los hongos, levaduras, mohos, setas, y tenemos hasta los parásitos, desde los protozoos, helmintos o artrópodos, obviamente, principalmente por lo que ellos producen, que son los venenos o las toxinas. ¿De acuerdo? Entonces, estos representarían los antígenos. O sea, además de causar daño, repito, estos también son antigénicos. ¿Me deja entender? Son antigénicos. O sea, las moléculas, la complejidad que ellos tienen, constituyen sustancias antigénicas extrañas cuando ellos se encuentran dentro de nosotros. Es muy variado, es muy variado. Y el proceso infeccioso, miren, como habíamos mencionado, tiene etapas. Primero, el microorganismo tiene que ingresar a través de alguna forma, algún mecanismo. Ese se llama transmisión. Puedes ingresar vía respiratoria, vía digestiva o vía parenteral. En la vía parenteral, todas las formas que ustedes imaginan, menos por inhalación ni ingestión. Luego tiene que penetrar. ¿Y cómo creen que penetra? En la adherencia y fijación, obviamente, hay una interacción molecular, que puede ser a través de fimbrias, que puede ser incluso a través de cápsulas, que puede ser a través, en este caso, de glucoproteínas, en el caso de los virus, y actuar sobre receptores en las células hospederas. Esa es la primera etapa, que es la fijación o adherencia. La penetración ya se entiende de que es a través también de ciertos mecanismos, como son, por ejemplo, enzimas o moléculas enzimáticas que permiten ingresar, romper esas barreras que existen. Luego te tiene que diseminar el patógeno, también igual por enzimas principalmente. Se adapta y evade los mecanismos de defensa. Hay muchos patógenos que incluso pueden estar o desarrollarse dentro de células defensivas incluso, ¿no? Como algunos protozoarios. Y luego producir el daño final, ¿no? Es generalmente por toxinas, enzimas o lísidos de las células a las cuales infecta. ¿Ya? Y luego obviamente tiene que salir. Como todo proceso, siempre por donde ingresa,
siempre tiene que haber un salir el patógeno. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué cosas son los factores de virulencia? Que tienen que ver con las etapas del proceso infeccioso. Los factores de virulencia son las estructuras o moléculas que los patógenos o los agentes patógenos tienen. Y esos son los factores de virulencia, que son los que al final van a causar daño. Y de acuerdo a las etapas o fases, hay dos fases importantes. Uno relacionado con la capacidad de colonización e invasión, que tiene que ver con estas fases del proceso infeccioso: adherencia, penetración, diseminación, adaptación y evasión de los mecanismos de defensa. Y la capacidad para producir daño, que puede ser local o sistémico. Y esto está relacionado con las etapas. Entonces, en cada fase o etapa, dependiendo si es colonización o daño, acá están los factores de virulencia. ¿Qué cosas son? Los factores de virulencia son las propias moléculas o estructuras que presentan los patógenos o producen los patógenos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la adherencia, fimbrias o adhesinas, que son moléculas propias de los patógenos. Penetración, enzimas. La diseminación, los factores de virulencia con la evasión, que tienen que ver con enzimas. La adaptación y evasión de los mecanismos de defensa. Por ejemplo, hay patógenos que tienen cápsula. Hay patógenos que producen enzimas contra las moléculas defensivas. Y ustedes saben que las enzimas son hidrolíticas. Y luego, de lo que es la parte de producción de daño local y sistémico, están las enzimas y toxinas. ¿De acuerdo? Más o menos para que vean una interacción que existe, que este le corresponde a la primera etapa de adherencia, ¿no? Es como prácticamente los patógenos se adhieren a través de ciertos receptores que son glucoproteínas. Este es el patógeno. Este es el patógeno, tiene ligandos, que son moléculas propias del patógeno, que son, más adelante vamos a ver que son los patrones moleculares de los patógenos, que son los llamados PAMs, que son propios. O sea, agregamos términos. Factores de virulencia, estamos viendo, que son estructuras propias del patógeno. Pero los PAMs, más adelante lo vamos a ver que están también relacionados. Bueno, este es más o menos el panorama para que vean cómo las bacterias producen las enzimas y que permiten justamente invadir o romper estas barreras, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de las hialuronidasas, colagenasas, coagulasas, quinasas, que también permiten prácticamente la bacteria liberarse o conglomerarse y poder causar daño, ¿no? Y después, bueno, la presencia de enzimas, exotoxinas o endotoxinas, que es lo que producen los microorganismos, las bacterias. Y acá miren, más o menos para que tengan una idea, y acá vamos a ver varias cositas, miren. ¿Quiénes producen exotoxinas? Principalmente las bacterias gram positivas y gram negativas. Pero ¿quiénes producen endotoxinas? Las bacterias gram negativas. Recuerden la pared celular de las bacterias. Las bacterias gram negativas tienen el LPS, que es el lipopolisacárido. Tiene una pequeña capa delgada, digamos, de pectidoglucano. Y tiene doble membrana. Una membrana interna propia y una membrana externa. Por eso es rico en lípidos. ¿Ya? A diferencia de las gram positivas, que tienen una capa de pectidoglucano muy grueso. ¿Sí? Naturaleza química. Proteínas o pequeños péptidos, la exotoxina. En cambio, la endotoxina es una porción lipídica que es lipopolisacárido lípido A, que está en la pared, digamos,
o una membrana interna. ¿Cuál de las dos es más tóxica? Por ejemplo, una exotoxina, ejemplo, acá están por ejemplo del botulismo, del tétano, de la difteria, del cólera, los estafilococos, que caen en un alimento y producen toxina. Fíjense, en cambio acá, las endotoxinas son las, por ejemplo, la fiebre tifoidea, la salmonela. En el caso, por ejemplo, de meningitis, de Neisseria, meningitis, por ejemplo, casi la mayoría de endotoxinas o la mayoría de bacterias gram negativas que están involucradas a procesos digestivos producen este cuadro, ¿no? Fiebre, malestar, a diferencia, digamos, de las exotoxinas, que no producen fiebre, o muy variables, ¿ya? O sea, y acá viene la parte inmunológica. Antigenicidad. A ver, antigenicidad. ¿Cuál de los dos, si es exotoxinas, endotoxinas, produce antigenicidad? Las exotoxinas. ¿Por qué? Por ser químicamente proteínas, a diferencia de las endotoxinas. O sea, estamos viendo entonces que las moléculas proteínicas son mucho más antigénicas. Y por eso, ojo, y por eso, miren acá, que se puede formar toxoides. ¿Qué cosa es un toxoide? Dijimos, tenemos la toxina, que son las que producen los patógenos y que son las que causan daño, estamos viendo. Sin embargo, esta toxina, que es la que causa daño a través del proceso infeccioso, esta toxina puede producirse o puede obtenerse, mejor dicho, y puede tratarse. Y al tratarse, se convierte en toxoide. Y el toxoide, con el toxoide, que ya viene a ser un producto biológico, ¿ya? Puede ser inoculado en un animal y producir o provocar una inmunidad activa. Una inmunidad activa a través del proceso de inmunización. En otras palabras, cuando hablamos de una inmunidad activa, es una inmunidad activa natural, artificial. Y a esa inmunidad activa artificial se conoce como vacuna. ¿Entiende? Vacuna. O sea, inmunidad activa, estamos hablando de una vacuna. ¿Cuál es una vacuna? El toxoide. O sea, no necesariamente una vacuna es un agente biológico, algo producido, sino también es las sustancias que son las que causan el daño, son las mismas sustancias que son utilizadas para justamente provocar esa inmunización. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? El toxoide, entonces, lo producimos a través de la exotoxina. ¿Alguna pregunta?
estabilidad al calor. ¿Cuáles son más estables al calor? Sobre los 60 grados centígrados, ustedes saben muy bien que sobre los 56 grados centígrados, más aproximadamente por 30 minutos, sobre los 60 grados, 56 a 60 grados centígrados, prácticamente empieza a ocurrir la desnaturalización de las proteínas. Eso va a depender de la exposición o de qué tanto soporta la temperatura. Entonces, vean que estabilidad a la temperatura no son estables. Sin embargo, mire, las endotoxinas sí pueden ser estables más que las... ¿Por qué? Menor cantidad de proteínas. Por Menor cantidad de proteínas. menor cantidad de proteínas. Las proteínas, saben ustedes muy bien, que obviamente pues, ¿no? Las proteínas se desnaturalizan. Y saben muy bien que un organismo vivo, la mayor cantidad de moléculas son proteínas. Bien. Entonces, cuando nos ponemos en contacto con un microorganismo a través del proceso infeccioso, o sea, nosotros estamos expuestos a muchos microorganismos, ¿ah? Ya saben ustedes muy bien, que pueden ingresar, están ingresando normalmente a nosotros. Como ocurre con el Helicobacter pylori, forma parte de nuestra microbiota. O sea, puede ingresar a nosotros y formar parte de nuestra microbiota. O sea, los microorganismos ingresan a nosotros, en algunos casos pueden invadirnos, pueden causar infección y pueden provocar justamente la enfermedad, la mortalidad, o puede, en este caso, dependiendo, a través de los mecanismos de defensa, pueden obviamente... Miren, ¿por qué hay muchas enfermedades? ¿Por qué algunas enfermedades son mortales? ¿Por qué hay algunas enfermedades que el cuadro clínico es muy leve? ¿Por qué hay casos de que las enfermedades son muy graves? ¿Eso de qué depende? También del huésped, del hospedero, de la condición del hospedero. Y un ejemplo clarito es el asunto de la del COVID. ¿No? O sea, ¿a quién provocó mortalidades? Quienes se enfermaron y tuvieron muchas, o sea, graves, casos muy graves, y como algunos casos muy leves. Eso depende mucho de la inmunocompetencia, y de la estabilidad, ¿no? Ya, entonces, miren lo que prácticamente acá están por letras o los efectos benéficos, los efectos adversos o acciones de los microorganismos, en este caso a través del proceso de invasión e infección. Ahora, otra cosa también depende también de la cantidad también, ¿no? De la dosis infecciosa, de la cantidad de patógenos que pueden llegar a nosotros. Acá tienen las fases de la enfermedad infecciosa relacionado con el desarrollo natural de la inmunidad. Esta es la etapa donde hay un cuadro clínico, donde hay signos, síntomas. ¿Ya? Y esto va a depender del número de microorganismos. Inicialmente hay un periodo de incubación o periodo de latencia. El microorganismo se adapta y empieza a reproducirse. Y ahí va a depender si el cuadro es agudo, dependiendo del patógeno, o si el cuadro es crónico. El periodo de latencia o de incubación va a depender del patógeno. Luego hay un periodo prodrómico. Cuando ingresa un patógeno, en el caso de los virus, siempre hay un cuadro, un periodo prodrómico, donde van a existir síntomas generales,
manifestaciones, malestar, fiebre, luego pasa. Igual ocurre con el virus de la hepatitis, con el virus del VIH, con el virus en este caso del coronavirus, etc. Luego se empieza a reproducir, a aumentar el número de microorganismos y empieza prácticamente los signos y síntomas que ya es, hablamos de un síndrome, que ya corresponde a una enfermedad infecciosa. Y luego viene la declinación, donde disminuyen prácticamente los signos y síntomas y hay una etapa de convalecencia. Estas etapas o fases de la enfermedad infecciosa son claves para, digamos, optar por alguna prueba de laboratorio en la cual nos permita diagnosticar el problema. Por ejemplo, ¿en cuál de las etapas creen ustedes que yo puedo detectar, por ejemplo, antígenos del patógeno? Obviamente, si es antígeno es patógeno. Hablo del patógeno en sí. ¿O prodrómico? En la declinación. ¿En dónde hay mayor cantidad de agentes patógenos? ¿En cuál etapa hay el mayor número de agentes patógenos? Cuadro clínico. ¿En cuál de las etapas creen ustedes que se puede detectar el material genético? ¿En cuál de las etapas creen ustedes que se piden? Acá ingresa, hay una, digamos, una carga microbiana muy pobre, pero puede ser detectado o no en esta etapa. Difícilmente. ¿Qué dice? Obviamente, pues si yo tomo la parte donde está en todo el cuadro clínico, la cantidad de carga microbiana va a ser mayor y el material genético va a ser mayor. Pero en cambio acá, sí se puede tomar muestras si se sospecha de un problema y se puede hacer mediante pruebas, obviamente, de biología molecular, ¿no? Pero la baja carga no podría dar falsos negativos. Depende de la prueba. Depende de la prueba. Si tú acá haces una prueba inmunológica para detectar anticuerpos, obviamente puede. En cambio, pero si usted sí aplica una prueba que es para detectar material genético, ustedes saben muy bien la técnica fundamental como del PCR, que usted puede amplificar y lo puede detectar. Eso va a depender entonces de un asunto. Va a depender del tipo de técnica y qué tanto sea sensible y específico. O sea, ese es un criterio importante, ¿no? Qué tanto sea sensible y específico. Ahora, y esto más o menos durante toda esta etapa, que es el proceso infeccioso, ya sabemos qué ocurre justamente donde está la etapa de la enfermedad y aquí donde se han activado los mecanismos de defensa que permiten la recuperación y la ausencia de la enfermedad a través de la activación de los mecanismos de defensa. La inmunidad innata inespecífica, inmunidad adaptativa específica y la memoria inmunológica que es prácticamente específica. Bueno, una pregunta que les voy a dar un pequeño artículo que hay ahí, justamente que tiene que ver con la biotecnología, ¿no? A ver, ¿de qué manera la biotecnología ha conducido al desarrollo de la inmunología? ¿O es al revés? ¿Qué dice? Esto, ¿se acuerdan? Algo estuve explicando la semana pasada sobre la relación de causalidad. Desde los
los postulados de Robert Koch, imagínense, es para demostrar a través de cultivos celulares, una técnica, cultivo celular, para demostrar la presencia de un patógeno. Pero, por ejemplo, si una persona se enferma, tiene una enfermedad infecciosa, yo tengo que esperar más o menos a partir de las 15 días, 14 a 15 días, entre 7 a 14 días, y es 14 mejor para adelante, donde yo ya puedo detectar anticuerpos. Entonces, al demostrar anticuerpos, que es una respuesta frente a un agente patógeno, yo estoy demostrando la relación de causalidad, pero de manera indirecta. Ahora, ¿con qué lo hago? ¿Qué avance tecnológico para detectar anticuerpos? Por ejemplo, escuchamos, pruebas rápidas, dispositivos rápidos. ¿Qué cosa hay en ese dispositivo? Wow, ya es otra cosa. Pero coloco la muestra, veo un resultado positivo, negativo. Esa es la prueba que representa prácticamente, que permite detectar anticuerpos. Y no solamente anticuerpos, sino también antígenos. Bueno, ya mencionamos la genética molecular, la reacción de polimerasa, o la metagenómica, ¿no? En la cual yo puedo detectar varios patógenos a través del material genético de varios patógenos en una muestra polimicrobiana, ¿no? Yo puedo detectar, que eso ya ustedes también conocen. Eso es, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que acabamos de ver, un asunto introductorio, ¿para qué nos sirven los conceptos inmunológicos? ¿Para qué nos sirven todo conocer de alguna forma cómo son estos mecanismos de defensa? Justamente nos sirven para aplicarlos después en el desarrollo de técnicas biomédicas que permiten el diagnóstico o la inmunoterapia principalmente, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tratar de ver a través de estas diapositivas, ¿ya? Miren. Primero, ¿qué cosa es la inmunología? Es una ciencia que estudia la inmunidad. ¿Qué cosa es la inmunidad? ¿Qué viene a ser la inmunidad? ¿Qué es la inmunidad? Es decir, somos inmunes. Los congresistas son inmunes. Mejor ni hablar de ellos. Es la forma como el cuerpo responde a ciertas enfermedades mucho más, cierta rapidez. El sistema de poder contrarrestar O de no ser vulnerable en todo caso a algún agente externo que pueda afectar. Pero primero tiene que haber un previo contacto. Entonces, tiene que haber un previo contacto para que nosotros en contactos sucesivos ya nuestro cuerpo responda. En otras palabras, la inmunidad es prácticamente ser inmunes a algún agente, algún patógeno, algún agente extraño que haya ingresado por primera o en una anterior ocasión, ¿no? O sea, eso es prácticamente ser inmunes a algo, ¿no? Y el sistema inmunológico prácticamente está formado por un conjunto de tejidos, células y moléculas que justamente participan en los mecanismos de defensa. Entonces, el sistema inmunitario, que vendría a representar prácticamente del tejido, células, moléculas, reconoce justamente moléculas y puede distinguir moléculas propias de extrañas, que esa es una condición, una capacidad que tienen los sistemas de defensa, y reacciona frente a las extrañas a través de mecanismos de inmunidad celular o inmunidad humoral. ¿Ya? Cuando hablamos de inmunidad celular, obviamente se entiende que son las células que participan, y la inmunidad humoral, que estamos hablando acerca de moléculas que participan. Entonces, hablamos de una inmunidad innata, natural, y hablamos de una inmunidad adaptativa o adquirida, ¿cierto? En ambos, digamos, se encuentran tanto células y moléculas. Lo vamos a ir viendo, ¿ya? Bueno, acá, a ver, un poquito para hablar acerca de, bueno, hay algunas tablitas que mencionan digamos, la función del sistema inmune en la salud y enfermedad, y aquí
algunos beneficios de uno de los procedimientos que datan del año 1000. En el año 1000, los chinos aplicaban, antes, digamos, de la vacunación en sí, aplicaban el proceso de variolización. ¿Qué cosa es la variolización? ¿Han escuchado hablar sobre la variolización? La variolización es un procedimiento que aplicaban los chinos, en las cuales en ese entonces, por ejemplo, se padecían de viruela. Entonces lo que hacían simplemente era obtener costras de personas enfermas y hacer un pulverizado de esas costras. Y esas costras contienen justamente el agente patógeno. Y lo que hacían es simplemente, ¿cómo lo ponían en contacto? Soplando esas costritas, o sea, ese pulverizado soplando en el rostro de las personas. Entonces prácticamente inhalaban, o sea, no es otra cosa, ¿no? Sino es, inhalaban esos polvos o pulverizados de costras. Y automáticamente las personas inhalaban y se inmunizaban. ¿Me dejo entender? Se inmunizaban. Porque lógicamente se ponen en contacto con esas sustancias y obviamente no proceso infeccioso, sino actúan los mecanismos de defensa, ¿no? Ahora, la vacunación, ya saben que proviene de dónde. Del término, a ver, ahí tienen a la vista una fotografía del niño Joseph Phillips. La persona que ven ahí es Edward Jenner, que es un médico que realizó la primera, digamos, inmunización o la inoculación intradérmica. ¿Ya? ¿De dónde obtuvieron ese preparado? De una ordeñadora de vacas, que es Sarah Helmis. Y observaron que las que ordeñaban vacas, que eran mujeres, en esa época, adquirían en sus manos pústulas. En ese entonces, la viruela humana mataba a gente. Incluso se usaba como arma biológica mantos de personas que morían de viruela para ser enviados al bando contrario, para que puedan infectarse de viruela. En ese entonces la viruela era mortal. Entonces, ¿qué pasaba? Que las personas que ordeñaban vacas no se enfermaban. Adquirían pústulas, pero era una, digamos, condición benigna. ¿Me entienden? En cambio, miren, entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué pasaba ahí? A ver, ¿qué creen que pasaba ahí? ¿Por qué no se enfermaban? Pero adquirían pústulas. Entonces, de una de esas ordeñadoras obtuvieron las pústulas y se preparó un pulverizado y un preparado. Y ahí es donde se aplicó intradérmica, una aplicación intradérmica, y el niño se puso en contacto con, obviamente, las personas y no enfermaban. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? Había una inmunización cruzada. Una inmunización cruzada. Es decir, las ordeñadoras adquirían la vaccinia, que es el virus de la viruela que causaba la vaccinia o viruela de las vacas. Y de alguna forma u otra, las personas, cuando estaban en contacto con seres humanos que estaban con viruela, no se enfermaban. Entonces significa que tanto la viruela de la vaca, como la viruela humana, comparten
comparten ciertas, digamos, regiones que son similares en ambos. Pero obviamente hay una diferencia molecular, lógicamente, entre uno u otro. Entonces hay una reactividad cruzada o hay una inmunización cruzada. Entonces, de ahí viene el término vacunación, pues, de la vaccinia o viruela de las vacas, donde ahora se conoce que, por historia, que es un método, sabemos muy bien que es un método, sigue siendo un método eficaz, a pesar de lo que ustedes puedan escuchar o puedan ver, o puedan escuchar de los medios lo que está ocurriendo. Yo conozco a unas ciertas personas que no se han vacunado contra el coronavirus, porque tenían ciertas ideas de que tantas cosas se han dicho, ¿no? Tantas cosas se han dicho contra la vacuna. Son teorías que sí es cierto, incluso han escuchado hablar de las personas que se han vacunado, está dando paro cardíaco, fulminante, está muriendo la persona. La verdad que no sé. Yo sinceramente, ese es un tema que hay que analizarlo científicamente, hay que probarlo, ¿no? ¿Cuántas teorías se han dicho incluso por el VIH, ¿no? Anteriormente, ¿no? Bueno, puede ser cierto, en realidad, pero desde mi punto de vista, no. O sea, eso va a depender de la condición o situación de la persona, ¿no? Realmente. Que esté provocando algún daño por algún componente que tenga la vacuna y que se desencaje, o que, miren. También el mismo receptor ya puede tener el momento de entrar en contacto con Ya, miren. Ya, o sea, estamos en una situación, en una condición en la cual no podemos nosotros simplemente comentar algo o porque escuché, o porque, disculpen, o porque de repente pienso que puede ser así, o se me ocurre así, no. O sea, ya. Documentación, ¿no? Fundamentación. O sea, tener claro en base a qué, por qué, pues, ¿no? Entonces, ir a las teorías, ir a los fundamentos, perdón, ¿no? A los principios, ¿no? Que son patológicos, inmunológicos, etcétera, etcétera, para ver si realmente qué es lo que está pasando y analizar un poquito, ¿no? Quizás podemos entrar en va a llegar un momento de repente en que podemos investigar, averiguar y poder hacer un debate y conversar y ver qué es lo que pasa. Ok. Bueno, a ver, esos son los tejidos del sistema inmune, ya lo había mencionado, que existen dos tipos de órganos, los órganos centrales, o órganos linfoides primarios, también llamados cogenerativos o centrales, que también son llamados así. Son los órganos en los cuales las células se producen y diferencian. Tenemos acá, por ejemplo, miren, y los órganos linfoides periféricos o secundarios, ¿no? En las cuales esas células que se producen se van a diseminar a través justamente de la circulación o de las vías linfáticas o sanguíneas, son las que van a llegar a estos órganos periféricos. Entonces tenemos las células, dos líneas, células B, células T. Si hablamos en la médula ósea, en el timo se diferencian, se maduran. Estos linfocitos T, que son los que van a ir a través de la vía linfática sanguínea a los órganos, en este caso, ¿cuáles? Nódulos y ganglios linfáticos. Los tejidos asociados a mucosas, respiratoria, digestiva, urogenital, ¿ok? Y finalmente el vaso, ¿ya? El vaso, que son a donde van a ir estas células que se producen acá, tanto células B como células T. Las células B a través del torrente sanguíneo y las células T a través de los vasos sanguíneos y linfáticos. Llegan a él y así es como están circulando, miren. Se producen acá, se diferencian, están ahí. Es decir, se producen en el timo, se producen en la médula ósea y luego salen y
y se van a ubicar prácticamente a través de las vías linfáticas a los diferentes ganglios que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Una célula pluripotencial, un progenitor linfoide común y un progenitor mieloide, progenitor mieloide común. Acá se van a diferenciar las células de la línea mieloide y acá las células de la línea linfoide. Entonces, estas participan en los mecanismos de defensa inmune natural y acá en los mecanismos de defensa adaptativo específico. Y acá tienen justamente las células que tienen que ver con la línea mieloide: macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y las células mastocitas. A ver, los macrófagos en tejidos, las células dendríticas en tejidos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos en sangre y las células mastocitos en tejidos, ¿ya? Que contribuyen a las funciones principalmente fagocitosis, presentación de antígeno o, digamos, participar, por ejemplo, en algunas enfermedades parasitarias donde se elevan los eosinófilos tienen gránulos que son tóxicos para eliminar el patógeno. A ver, bueno, y esto es, miren, importantísimo de lo anterior. ¿Qué es lo que ustedes están viendo acá? Miren, acá tienen la célula pluripotencial, ¿ok? Acá tienen la célula del estirpe o linaje linfoide y acá mieloide. Si ustedes se dan cuenta, por favor, hay una linfocito T progenitor, ingresa al timo y se diferencian en linfocitos T heteroauxiliares y linfocitos T citotóxicos. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué ingresan al timo? Para que obtengan a nivel de su membrana ciertas moléculas que se van a diferenciar entre una población u otra. Igual ocurre para en el caso de las células B, igual ocurre, miren, en el caso de, hay una célula mieloide progenitora, luego hay poblaciones progenitoras para diferenciarse ya en las células definitivas que van a ir al torrente sanguíneo. Pero en todo esto, ¿qué es lo que ven? Lo que está en flechas, y en las flechas, para que una población se diferencie en otra, existen estas moléculas que están de color rojo. ¿Qué cosas son esas moléculas? Son las llamadas, miren, son las llamadas citocinas, o también llamadas interleucinas o interleuquinas. Solamente hablar de citocinas e interleuquinas es una clase. Solamente hablar de eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, hay una serie de moléculas intermediarias que son las que van a permitir la diferenciación entre una célula u otra. Factores estimulantes de colonias de monocitos y granulocitos, que se llaman así, factores estimulantes, etc. Son factores estimulantes, son moléculas que existen en nuestro cuerpo y que esas moléculas son utilizadas incluso para algunas aplicaciones. ¿Ya? Algunas deficiencias que existan en las personas, por ejemplo, que no puedan sintetizar adecuadamente ciertas deficiencias de poblaciones, entonces, por alguna deficiencia entre estas interleuquinas, que son moléculas proteicas, entonces ya se producen, ya existen en el mercado estas interleucinas que son utilizadas para la aplicación en algunas personas que tienen inmunodeficiencias o problemas, digamos, a nivel de los problemas sanguíneos, ¿no? Que hay muchos, que hay una gran cantidad, ¿no? Bueno, esto ya es solamente para complementar acá algo importante con respecto a los neutrófilos, infección en bacterias. Los basófilos que producen histamina en los procesos principalmente alérgicos.
Los eosinófilos en estados alérgicos también, infecciones por parásitos, ahí aumenta. Los polimorfos o los monocitos, los linfocitos, prácticamente en este caso en algunos problemas virales o problemas micóticos, en fin, ¿no? ¿Ya? Acá tienen las funciones incluso de los fagocitos. ¿Quiénes son fagocitos? Acá tienen ustedes monocito, macrófago, tejido, neutrófilo y eosinófilo que fagocitan microorganismos, células alteradas, efectos celulares, ¿no? Las NK, que son células citotóxicas, destruyen células prácticamente, aquellas células que están tumorales, células infectadas por virus, pues esas células pueden ser destruidas por las células NK, ¿no? ¿Ya? Ok. Bueno, acá hay otras funciones de algunos tipos de células que también estamos viendo. Y esto es cuando, ¿qué representa esto? Este representa un ganglio, un nódulo o un ganglio linfático. A ver, si las células se producen en el timo y en la médula ósea y luego van hacia los nódulos o ganglios, aquí se encuentra una gran cantidad de estas células, principalmente, por ejemplo, células dendríticas. Acá ingresan o también linfocitos. Entonces, ¿qué importancia tiene un ganglio o un nódulo? Por la gran cantidad de células que están ahí, cuando hay un proceso infeccioso, en ese lugar, células fagocíticas son atrapadas y van hacia los nódulos, los ganglios, ingresan. Y acá, como hay una mayor cantidad de células, ahí es donde va a ocurrir la presentación de esas sustancias extrañas por los fagocitos para que se activen los mecanismos de defensa, principalmente la adaptativa. Entonces, por eso es que acá son importantes los nódulos, porque ahí es donde sin ellos no se podrían activar los otros mecanismos de defensa. Bien, a ver, la respuesta inmune es la principal barrera para el éxito del trasplante, el trasplante de órganos, ¿no? Se utiliza como terapia, tratar cánceres. Los anticuerpos, por ejemplo, que tenemos la capacidad de producirlos, los anticuerpos son utilizados para poder estandarizar pruebas de laboratorio para diagnosticar antígenos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros de alguna forma estamos tratando de ver es al final entender las aplicaciones, ¿no? Miren, los anticuerpos que son producidos sirven para bloquear o eliminar moléculas, obviamente que son los que causan el proceso infeccioso, el daño, para el tratamiento de enfermedades, cánceres, etc. ¿De acuerdo? Ahora, a ver, acá, ¿qué representa? Moléculas extrañas. Frente a moléculas extrañas, el sistema inmunitario no defiende. Moléculas propias, el sistema inmunitario lo tolera. ¿Estamos? Lo tolera. Entonces, ¿pero qué pasa cuando moléculas extrañas, el sistema inmunitario lo tolera? ¿Qué pasa cuando moléculas propias, el sistema inmunitario lo defiende? Ahí estamos frente a, ¿qué cosa? Estamos frente a si moléculas extrañas lo tolera, ingresa un agente patógeno y el agente patógeno causa mayor daño, no están actuando los mecanismos de defensa. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué cosa hay? Hay un problema. Entonces, a eso conocemos como, si moléculas extrañas lo tolera, estamos hablando de una inmunodeficiencia o inmunosupresión. Entonces, acá tenemos la inmunodeficiencia o inmunosupresión. Y si moléculas propias, el sistema inmunitario nos defiende, o sea, actúan con nuestras propias moléculas, ahí hablamos de una autoinmunidad.
Esto corresponde a parte de lo que nosotros sabemos como inmunopatología. Enfermedades autoinmunes o la inmunodeficiencia, digamos, puede haber una inmunodeficiencia a través de la baja, por ejemplo, de producción a nivel de la médula ósea. Por ejemplo, ¿no? Cánceres a nivel de la médula ósea. Entonces, donde no producen adecuadamente las células como hemos visto. ¿Ya? Tres características importantes del sistema inmunitario es la especificidad, la memoria y la tolerancia. Que son tres características del sistema inmunitario. ¿De acuerdo? Y estas son las funciones del sistema inmunitario: el reconocimiento, la infección de, digamos, de eliminar o de contener la infección, de regular el sistema inmune y de generar memoria inmunológica. Y esto se logra principalmente por la activación de células adaptativas que son los linfocitos T y B. Ya saben que se diferencian unas en el timo y otras en la médula ósea. En el timo se diferencian linfocitos T y en la médula ósea se diferencian linfocitos B. ¿Ya? Entonces la inmunidad es un conjunto de mecanismos de defensa que tienen todos los organismos o los hospederos a través de inmunidad innata, que es natural, o inmunidad adquirida o adaptativa. A ver, miren ahí. Tenemos, ¿cuál es la diferencia entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa? Es lo que están viendo ahí. Uno, en la inmunidad innata tenemos barreras. Entonces, un poco más o menos para poder... A ver, son barreras. ¿Cuántas barreras tenemos nosotros? La primera barrera de defensa que tenemos, ¿cuál es? Uno, la primera barrera es la piel y mucosas. Es una barrera inmunológica, mecánica, física, química. ¿Por qué? Porque en la piel, saben ustedes que es un tejido más amplio, las mucosas que se encuentran prácticamente mucosa respiratoria, digestiva, geniturinaria, toda la parte, ¿sí?, está cubierta de muco, y ese muco es rico en moléculas defensivas. La piel, a través del sudor, ¿sí?, la descamación, son mecanismos de defensa, ¿no? La segunda barrera que tenemos, ¿cuál es? Y que viene a ser la primera respuesta inmune propiamente dicha, que es cuando ya el microorganismo atraviesa la primera barrera y se encuentra con la segunda barrera, y que representa la primera barrera inmunológica propiamente dicha, en la cual participan obviamente células. Tenemos la fagocitosis. Y esa fagocitosis está dada por macrófagos o células dendríticas que se encuentran ahí. También, más adelante vamos a ver para entenderlo.
Entonces, esta es la primera respuesta inmune que existe propiamente, que tiene que ver con la inmunidad innata. La tercera barrera, ¿cuál es? Donde se lleva a cabo en los nódulos o ganglios linfáticos. ¿Ya? Entonces, nódulos, ganglios. Cuando un microorganismo o un agente extraño es atrapado por unas células fagocitarias, esas células fagocitarias, ¿a dónde van? Van a los nódulos y ganglios, ingresan a los nódulos y ganglios, porque ahí va a ocurrir la interacción, la presentación de esas células, de esos agentes extraños a las células que se encuentran en ese nódulo ganglio, que son los linfocitos, se van a activar linfocitos T y B. Y la cuarta y última barrera que existe de nosotros, que tiene que ver con la inmunidad, es el vaso. Está de más decirles que los nódulos linfáticos, ganglios linfáticos, se encuentran en todo el cuerpo, distribuidos estratégicamente. Pero luego el vaso ya es una barrera final que tenemos, en la cual es prácticamente, si el vaso falla, caballero, ya no tenemos esa barrera. ¿Han escuchado hablar acerca, por ejemplo, de la extirpación de ganglios? Por ejemplo, las amígdalas, que son los ganglios. Hay casos, casos graves en los cuales definitivamente hay un daño, pues por las infecciones progresivas que existen en algunas personas, ¿no? Infecciones que siempre dan, entonces se daña y obviamente ya, a pesar que el ganglio es un órgano, o son prácticamente nódulos que son importantes, lo estamos viendo. Por ejemplo, el apéndice. El apéndice es un corte histológico del apéndice y ahí tiene una gran cantidad de células defensivas que participan. Sin embargo, obviamente por otros problemas, el apéndice puede ser extirpada, no cumplir cierta función. No es que no cumpla cierta función, pero puede ser extirpada y normal, no hay problema, ¿no? Pero bueno, ¿ok? Listo, miren. A ver, ojo. Además, existe una molécula que es el complemento. Hablar de complemento también es una clase. Solamente una sola clase hablar de complemento. El complemento implica ¿qué cosa? ¿Cuál es el complemento acá? El complemento es este, representado por moléculas. Lo que pasa es que el complemento es un conjunto de proteínas sanguíneas que se encuentran, lógicamente, pues, formando parte de nosotros y que se activan en cascada y actúan de manera progresiva. El resultado final del complemento tiene muchas funciones. Lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Las células natural killer, si ustedes se dan cuenta más o menos el tiempo en los cuales actúan estas células, luego ya viene la activación, tiempo después de la infección, más o menos cómo se activan hasta producir anticuerpos, que es el resultado final. Y además, células de memoria, células efectoras y células de memoria, linfocitos de memoria, que es lo que al final queda. Bueno, cuando hablamos de inmunidad innata, miren, a ver, ¿quién es más complejo? Desde el punto de vista inmunológico. ¿Vegetales, invertebrados, vertebrados? Vertebrados. Porque los vertebrados ya estamos viendo que tienen nódulos y ganglios linfáticos.
a diferencia de los vegetales que solamente tienen, digamos, un mecanismo constitucional o barreras simplemente, ¿no? Que pueden tener mucílagos, sustancias defensivas, como los hay, y muchos de ellos están siendo utilizados para demostrar ciertas propiedades, ¿no? Que presentan los vegetales. Pero naturalmente ustedes saben que tienen ustedes han visto que cuando las plantas se dañan, se genera un mucílago, ¿no? Y eso es una forma de defensa también, ¿no? Pero es constitucional nada más. En cambio ya los invertebrados tienen un mecanismo de defensa, además del constitucional fagocítico, que sería una barrera ya, digamos, además del exoesqueleto, la cubierta que tienen, que es la primera barrera. La segunda barrera se encuentra con los fagocitos. Y los mamíferos, incluyendo el hombre, además del constitucional fagocítico, tiene ya el sistema linfático. ¿Ya? Este es un resumen de los mecanismos de defensa, mecanismos universales que son inespecíficos, y mecanismos inmunológicos específicos, que lo vamos a ver la próxima semana. Pero esto de acá es las barreras que nosotros estamos viendo, el resumen que les había hecho, como barreras. Barreras primarias, barreras secundarias. ¿Ya? Las barreras primarias, la primera barrera, la barrera secundaria, la segunda barrera, que es básicamente por células y moléculas, principalmente células que son fagocitas. Dentro de las barreras primarias, miren, existen químicos, físicos y microbiológicos. Los químicos, ya vean ustedes que estamos prácticamente en diferentes partes del cuerpo, existen moléculas que actúan como defensa, ¿correcto? Como por ejemplo la lisocima, el cerumen del oído, secreciones sebáceas, sudoríferas, ácidos, defensinas a nivel intestinal, etc. Físicos, epitelios, existen, ¿no? Una barrera física, es de protección. Miccionar, defecar, también es una barrera, un mecanismo de defensa. ¿O no? Obvio. ¿Sí? Y los microbiológicos, que tienen que ver con la microbiota. Ahí tienen ustedes más o menos las funciones del sistema de complemento. O sea, las moléculas, que son más o menos aproximadamente 20 proteínas, un poco más de 20 proteínas plasmáticas, cada 20 esas proteínas se van activando. Todos tenemos complemento, ¿va? Permiten aumentar la permeabilidad muscular, contracción del músculo liso. Estoy hablando de los componentes de esas 20 proteínas que existen. Cada una de ellas tiene una denominación y cada una de ellas participan en diferentes funciones. De granulación de mastocitos, ayuda a través del proceso de opsonización en el proceso de fagocitosis. Activación quimiotáctil de neutrófilos, lisis de bacterias, lisis de células extrañas. Eso es lo que hace el complemento. Imagínense, además de las natural killer o agresoras naturales, que también miren lo que tenemos, ¿no? A ver, fíjense acá, más o menos qué representa esto. Ese es un vaso sanguíneo, ¿no? Neutrófilos, proceso de diaperesis, cuando hay un foco inflamatorio. ¿Está relacionado la fagocitosis con la inflamación? Sí. A ver, ¿sí o no? Está relacionado. A ver, proceso infeccioso. Ingresa un patógeno. Si ingresa un patógeno o alguna sustancia extraña, aquí va a haber un daño. Y va a haber una quimiotaxis. La quimiotaxis se debe también a ciertas moléculas que están presentes acá y atraen las células que se encuentran en la sangre, ciertas células. Y esto se llama diaperesis. Acá hay una dilatación.
Y acá hay vasos sanguíneos en la zona infecciosa. Entonces, para que ocurra esto, por esta quimiotaxis, los vasos sanguíneos se dilatan. Y al dilatarse, va a haber una presión en esa zona. Y al ver una presión, va a haber un dolor. Y al ver una dilatación, va a haber un enrojecimiento. Y al ver esa dilatación, diapedesis, no solamente células, sino líquido, va a haber una hinchazón. Y eso es inflamación. Entonces, está relacionado la fagocitosis, el proceso de fagocitosis, con el proceso de inflamación, que representa un signo en los cuales hay un agente extraño o hay algo que esté causando ese problema. Miren, acá tenemos, por ejemplo, miren, C3b, C5a, que son las proteínas, dos de las proteínas que actúan, que representan el sistema de complemento. Entonces, fíjense ustedes, cuando hay un tejido dañado, fíjense, vienen células, y una de las funciones de la automatización es cuando atraen, prácticamente por el sistema de complemento, activan macrófagos para poder fagocitar, secretan interleucinas como factor de necrosis tumoral, interleucinas para producir proteínas de la fase aguda que tienen que ver con la fiebre. Estas interleucinas, cuando hay un proceso infeccioso, se eleva la temperatura porque las interleucinas actúan sobre el hipotálamo y hace que eleve la temperatura. Entonces, esa es una manifestación donde, además de la inflamación, de que hay un proceso infeccioso. ¿Entienden? ¿Ya? Ok, bueno, y ocurre todo. Mire, después ocurre el complejo de ataque a membrana, que también está relacionado con el complejo, el sistema de complemento. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la visión global de los tres niveles defensivos que ya acabamos de ver. La primera barrera, que tiene que ver con las barreras, pues, ¿no? El primer nivel, que es inmediato, innato, que tiene que ver con la piel, mucosa, sistema de complemento, macrófago. El segundo nivel, que es un periodo corto de contacto, que tiene que ver con células NK, con interferones, que también son moléculas mediadores de la respuesta inflamatoria y fagocitosis. Y el tercer nivel, que tiene que ver con la parte adaptativa específica, ¿no? Pues este es un resumen de las células inespecíficas que participan, ¿no? Células inespecíficas que ya hemos visto como barreras para que se activen las células específicas. ¿De acuerdo? Ahora bien, unos minutitos. Entramos a un asunto un poquito ya más complejo. A ver, estamos viendo que la segunda barrera de defensa es la fagocitosis, en la cual participan macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, dependiendo del microorganismo. Entonces, fíjense acá, y esto tiene que ver con la inmunidad innata. Aunque acá en esta figura vemos la diferencia entre la inmunidad innata adaptativa con respecto justamente a la especificidad y la presencia de receptores y la distribución de los receptores. Los fagocitos, que son los que participan en la fagocitosis, expresan receptores que están dirigidos a reconocer los factores de virulencia que presentan los patógenos. Lipopolisacárido bacteriano, residuos de mannosas, terminales, glucoproteínas, ARN bicatenario de muchos virus, oligonucleótidos, por ejemplo, no metilados, CTG no metilados, ¿no? Ricos en guanina, citosina, etc., ¿no?
Estos receptores solamente están presentes en los fagocitos. Solo en los fagocitos, que son los que reconocen a los patógenos, pero no en las células, en las otras células que existen en nosotros. Por lógica, ¿no? La función que cumplen los fagocitos es algo ya determinada. Ahora miren acá. ¿Cuál es la diferencia en relación a la especificidad entre los receptores que existen en la inmunidad innata con respecto a los receptores que existen en la inmunidad adaptativa en relación a los patógenos? Acá tenemos los patógenos, perdón, a los fagocitos. ¿Ok? Estos fagocitos tienen receptores. Un receptor de manosa, una molécula a nivel de membrana. Y acá tienen 3 patógenos diferentes. Acá tienen 3 patógenos diferentes. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al receptor? ¿Cuál es la diferencia en cuanto al receptor? ¿Es diferente el receptor o es el mismo? El receptor es idéntico y que reconoce es el mismo receptor, diferentes patógenos. En cambio, cuando hay diferentes, miren, este es un antígeno, ojo, este es un antígeno, están viendo ustedes de color marrón, medio marrón, rojo, marrón, celeste y verde. Pero, ¿por quién son reconocidos? Por anticuerpos específicos que reconocen ¿qué cosa? ¿Al antígeno o a una parte del antígeno? Esa parte del antígeno se llama determinante antigénico o epítopo, que es una porción del antígeno. Un antígeno, una molécula extraña, puede tener muchos determinantes antigénicos. Y ahí donde viene la importancia de poder producir anticuerpos para detectar específicamente un epítope o determinante antigénico característico de un microorganismo. Pueden compartir epítopes determinantes, sí lo pueden compartir, pero uno puede ser diferente a otro. Y eso es justamente la aplicación de producir un anticuerpo que reconozca un epítope o determinante antigénico. ¿Ya? Luego los receptores, miren ustedes, que hay, si ustedes se dan cuenta, fíjense acá por favor, tienen los top line receptor, por ejemplo, receptor de N por 1000 metionil, por ejemplo, receptor de manosas, que son diferentes receptores. Si ustedes se dan cuenta, los receptores reconocen a un mismo patógeno, cualquier receptor. En cambio acá, en la inmunidad adaptativa, estamos los receptores de células T, que son específicas para un determinado anti o molécula. Miren, este es diferente, tienen diferentes, digamos, bueno, acá lo vemos esquemáticamente, pero realmente la diferencia radica en la secuencia de aminoácidos que presenten, porque son proteínas. Los receptores son proteínas. ¿Me deben entender? Entonces, para que ustedes más o menos vean. La distribución de esos receptores que son proteínas no es clonal, aquí sí son clonales. Y prácticamente acá pueden seleccionar, pueden diferenciar las moléculas entre una u otra. Ahí es donde radica la especificidad. Hemos mencionado que los microorganismos, las estructuras de los microorganismos o los componentes de los microorganismos
son denominados factores de virulencia, pero también son denominados patrones moleculares asociados a patógenos, los PAM. ¿Cuáles son los PAM? Fíjense, peptidoglucano, lipoproteína, ácidos teicoicos, lipopolisacáridos, manosas de los hongos, las proteínas de la envoltura viral, la flagelina del flagelo de algunas bacterias, que son los PAM. Y los receptores, una membrana, que reconocen, ciertos receptores reconocen a ciertos PAMs característicos de esas moléculas extrañas en los microorganismos. ¿Correcto? Entonces, los receptores están presentes en esas células y que tienen la capacidad de reconocer. Se están dando cuenta, por favor, se están dando cuenta que a pesar de que es inespecífica, la respuesta inmune, está hablando de la respuesta inmune innata, natural, sin embargo estamos viendo de que hay receptores en las células que tienen la capacidad de reconocer estas moléculas de los agentes microbianos diferentes. ¿Ya? Y además, cuando las células, digamos, en el camino están estresadas, liberan moléculas que son denominadas o son clasificadas como patrones moleculares asociados a daños. Entonces, hay receptores, una población de receptores que son receptores de células que tienen la capacidad, repito, de reconocer ciertas moléculas o estructuras que son los PAMs. ¿Ya? Bueno, igual, ¿no? Las moléculas. Entonces, a pesar que la inmunidad innata es inespecífica, pero por esto, si ustedes se dan cuenta, por esto hay cierta especificidad, porque hay receptores que reconocen esos patrones moléculas. Y eso se encuentran en las diferentes células, ¿no? Y cuando esto ocurre, ojo, cuando esto ocurre, que es la interacción del proceso infeccioso, la primera fase, ocurre la expresión de ¿qué? De citoquinas inflamatorias, moléculas de lesión endotelial, moléculas coestimuladoras, citoquinas con propiedades antivirales. O sea, este es el primer paso que ocurre cuando las células reconocen agentes extraños. Se activa todo esto. Fíjense que acá solamente estamos viendo la respuesta inmune innata, natural. A partir de acá ya vamos a ver cómo se activan los mecanismos de defensa específicos, que son los que van a generar memoria inmunológica, producción de anticuerpos. ¿De acuerdo? Bueno, nada más para que vean igualitos, ¿no? Los diferentes que reconocen los receptores online, ¿no? Y este ya lo vamos a ver la próxima semana. Bien, más o menos para que vean una célula dendrítica, fagocítica, que tiene un receptor, patrón de receptor, y reconoce un antígeno PAM, que también son epítopos determinantes antigénicos. Factor de virulencia, PAM, o también, desde el punto de vista antigénico, epítopos, ¿no? Más o menos para que vean cómo es la interacción. Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay una infección. Todo este complemento, acá va a ocurrir un proceso dentro de esa célula y va a ir a los ganglios para que ocurra la activación de los otros mecanismos de defensa ya específicos. ¿De acuerdo? La asistencia, por favor.